Buenos días, David, ¿cómo está? Buenos días, Jaime, mucho gusto. Elman, buenos Buenos días. días, profe. Buenos días a todos. Vamos a esperar un momentito y luego pues ya vamos a empezar. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Mucho gusto, ¿cómo está? Hoy seguimos trabajando con AutoCAD, ¿verdad? Ustedes, entonces, alisten su computadora, preparen todo lo necesario para poder trabajar con AutoCAD. Vamos a seguir trabajando con AutoCAD. ¿Qué tal, Estuardo? Buenos días. Muy bien, ya son a las 5, vamos a empezar. Eh, Antes de que empecemos con la clase, quiero contarles qué es lo que vamos a estar trabajando durante este bimestre en los cursos que tienen conmigo, ¿verdad? Em, para dibujo natural, vamos a estar trabajando con este tema, que es la perspectiva. Entonces, durante este bimestre, vamos a ver temas o vamos a trabajar con em, gráficos, pero utilizando la perspectiva. En dibujo natural, pues vamos a trabajar todo lo relacionado a perspectiva, ¿verdad? Yo les he mandado el día de hoy un documento, que es el que les estoy proyectando ahorita en pantalla. Y pues aquí hay un poquito de teoría, ¿verdad? Realmente no es mucha teoría. Si ustedes se dan cuenta, el documento tiene 12 páginas, pero hay páginas que son bastante gráficas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos esta que está aquí, que no tiene ningún texto, sino que es gráfica, porque lo que nos interesa a nosotros es dibujar, ¿verdad? Es graficar. Entonces,
Para este bimestre, en dibujo natural, vamos a estar viendo temas de perspectiva. En taller, vamos a seguir trabajando con AutoCAD. Y pues dependiendo de cuánto avancemos, vamos a ver si logramos ver un poquito de SketchUp. Sí, SketchUp es un programa que nos sirve para modelar en 3D. Y pues dependiendo de qué tan rápido nosotros avancemos en AutoCAD, pues vamos a trabajar en SketchUp y esto va a ser en taller. Ahora bien, en tecnología vamos a seguir trabajando con planos, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con planos a mano y siempre trabajando de la misma forma, ¿verdad? Trabajando con nuestros rapidógrafos, nuestro papel mantequilla o papel calco en la medida de lo posible. Y pues vamos a ir viendo algunos otros planos que se hacen para completar un juego de planos para la construcción. Antes de que empecemos de lleno con la clase, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda acerca de lo que vamos a ver durante el bimestre? Ok, yo creo que no. Muy bien, entonces les explico qué es lo que vamos a trabajar en dibujo natural el día de hoy, la sesión de hoy. En la sesión de hoy, básicamente el objetivo es que ustedes lean este documento que yo les compartí en la guía. De hecho, vamos a ver martes 18. Aquí está la guía que se les mandó el día de hoy, ¿verdad? En el apartado de dibujo natural, aquí les he dejado un link, que es este que está aquí. Ese link los va a llevar pues directamente a este documento, ¿verdad? Y ustedes lo que tendrán que hacer va a ser lo siguiente. Pueden descargarlo e imprimirlo y hacer la tarea con su documento impreso o pueden trabajarlo de una forma digital. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Pues básicamente lo que yo quiero que hagan es que ustedes lean todo el texto que tiene este documento, vean si ustedes se dan cuenta, pues es poquito, ¿verdad? No es tan cargado, no son páginas llenas de texto, sino más bien son páginas con bastantes gráficos, pero con poquito texto. Pero es bastante comprensible el texto y me va a ayudar a mí a que ustedes pues puedan conocer o puedan interpretar más adelante los temas que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, el objetivo es que ustedes hagan un pequeño resumen de este texto que yo les compartí, de este documento que yo les compartí. Lo pueden hacer de forma digital o como ya les decía hace un momento, ¿verdad? Pueden imprimirlo, resaltarlo y pues luego ya lo suben en PDF nuevamente. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes hagan un resumen de este documento que yo les he compartido y pues básicamente que ustedes vayan empezando a formarse un poquito de términos que se utilizan en los temas de perspectiva. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a la tarea de taller? Perdón, de dibujo natural, ¿qué es esto? La perspectiva. Resumen. Es correcto, es un resumen. Nada más un resumen. De hecho, si ustedes quisieran, podrían simplemente resaltar el documento. Lo que a mí me interesa es que ustedes lean el documento, no que trasladen el texto y que se pongan a escribirlo a mano, digamos, en otro documento. A mí me interesa que ustedes lean, pero yo quiero que me dejen constancia de que sí leyeron ese documento, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Muy bien, yo creo que no. Entonces, como les decía, de este documento son 12 páginas.
Son nada más 12 páginas, entonces esta tarea sí la tienen que trabajar el día de hoy. Y ya en un momento voy a crear el espacio para que ustedes lo puedan subir a la plataforma. Por ejemplo, les muestro algo que ustedes podrían hacer. Vean, yo estoy trabajando de forma digital. Por ejemplo, voy a seleccionar esto hasta este punto, digamos. Y ahora lo que yo quiero es resaltarlo o lo que yo quiero es remarcar eso porque lo considero importante. Y por ejemplo, yo con este programa que se llama Nitro PDF, lo puedo resaltar y pues ya lo tengo resaltado. Entonces aquí, digamos de que yo ya voy trabajando mi informe. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy haciendo de forma digital, no lo imprimí. Y es algo que ustedes podrían hacer, ¿verdad? Podrían hacer, como les digo, lo que a mí me interesa es de que ustedes pues lean el documento y que tengan un poquito de conocimiento cuando empecemos a trabajar con la perspectiva. Ok. Ya que tenemos esto, o ya que tenemos esto claro sobre qué es lo que tenemos que hacer, vamos a empezar a trabajar con taller entonces. Taller, como les dije hace un momento, pues va a estar enfocado siempre a AutoCAD, ¿verdad? Y el tema o los temas que vamos a trabajar el día de hoy son estos que tenemos aquí, estos 3 temas que tenemos aquí. Hoy vamos a trabajar un poquito con el tema de Assurado. Vamos a trabajar con textos, cómo crear textos aquí en AutoCAD. Y vamos a trabajar también con capas. Cómo trabajar con capas aquí en AutoCAD. Básicamente, el tema de las capas nos va a servir a nosotros para que nuestro trabajo sea mucho más ordenado para trabajar aquí en AutoCAD. Entonces, dicho esto, pues empecemos, ¿verdad? Las capas nosotros las encontramos en este apartado que nosotros tenemos aquí. Recuérdense siempre de que estamos trabajando todavía en la pestaña de inicio. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, esta parte en donde están todo el apartado de capas. Si ustedes se fijan aquí abajo, dice capas, entonces donde nos vamos a enfocar a trabajar el día de hoy van a ser algunas herramientas que están en este apartado que está aquí. Si nosotros, por ejemplo, damos un clic a este botón que está aquí en donde dice propiedades de capa, AutoCAD nos despliega esta ventana. En esta ventana nosotros podemos configurar todas nuestras capas. Nosotros podemos crear la cantidad de capas que nosotros necesitemos y pues cada una de estas capas nosotros las podemos modificar a nuestra conveniencia. ¿Qué podemos modificar? Pues de cada capa nosotros podemos modificar estas propiedades. Como bien ya ustedes pueden ver aquí, de que es una capa que está activa. ¿Sí? Se pueden dar cuenta de que tiene una lamparita. También está esta otra opción que se llama inutilizar. Si ustedes se dan cuenta, tiene un sol, una especie de sol. También está esta otra opción que se llama bloquear. Vean, tiene un candado. También está esta otra opción que se llama trazar. Si ustedes se dan cuenta, allí apenas se logra ver, pero es el gráfico de una impresora. Y las propiedades más importantes. Podemos cambiar el color de las capas, podemos cambiar el tipo de línea, podríamos cambiar el grosor de la línea, podríamos cambiar la transparencia, inutilizar los elementos que tengamos en nuestras capas y pues también colocar alguna descripción, ¿verdad? Si fuese necesario colocar alguna descripción. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con esta ventana que está aquí y
vamos a empezar a trabajar con algunas capas. Vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos de cómo nosotros debemos de trabajar con las capas. Antes de que empecemos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O alguien todavía no ha abierto AutoCAD para dar tiempo? ¿Cómo puso el cuadro ese, profe? Muy bien. ¿Cómo abro este cuadro? Bueno, en realidad es una ventana, ¿verdad? Esta ventana nosotros la abrimos con este botón que está aquí, que dice propiedades de capa, ¿sí? Es este botoncito que nosotros tenemos aquí arriba. Estamos siempre en el apartado de capas y simplemente damos un clic aquí. Damos un clic y automáticamente por defecto quizás les aparezca a ustedes en esta parte de aquí arriba, tal vez. Ya. Más o menos por allí, tal vez. Yo simplemente la arrastré, vean, solamente la arrastré desde esta barra que está aquí, lado izquierdo. Manteniendo presionado el clic, yo puedo arrastrar esta ventana y desplazarla hacia el lugar en donde pues yo me sienta más cómodo. En este caso, la voy a poner en el centro. Ok, entonces ya que conocemos un poquito más acerca de las capas, pues veamos cómo crearlas. Aquí nosotros tenemos algunas opciones, aquí en esta parte de aquí arriba. Ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 4 distintas opciones. Si nos damos cuenta, AutoCAD o cualquier programa que esté orientado al dibujo técnico, por defecto siempre va a tener una capa que se llame 0. En otros programas se llama capa 0. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya tenemos esta capa 0 que está aquí. Esa capa siempre va a estar creada y nunca la vamos a poder eliminar. Entonces, esta capa que está aquí, pues va a estar por defecto siempre cada vez que nosotros abramos AutoCAD. Cada vez que nosotros abramos un archivo nuevo, esta capa 0 siempre va a estar allí. Muy bien, entonces, ¿cómo las creamos? Aquí nosotros tenemos estos 4 elementos y el primer icono que está aquí dice nueva capa. El segundo dice nueva ventana de capa inutilizada en todas las ventanas. Esto básicamente sirve para congelar las capas. Luego tenemos la opción de suprimir capas, o sea, de eliminar capas. Y luego tenemos la opción de definir actual. Ya vamos a ver qué significa cuando trabajamos con definir actual. Entonces, creemos una nueva capa. Vamos a dar entonces un clic aquí a este botoncito en donde dice nueva capa y fíjense, ya nos aparece aquí nuestra nueva capa. Si ustedes se dan cuenta, por defecto me aparece con el nombre capa 1. Nosotros aquí podemos cambiar esas configuraciones de capas o esos nombres de capas y en este caso yo voy a poner una capa que se llame rectángulo. Lo podemos escribir con mayúscula, podemos escribirlo con minúscula, podemos escribirlo como nosotros querramos. Entonces yo en mi caso voy a trabajar con mayúsculas y voy a crear entonces una nueva capa que se llame rectángulo. Ahora bien, yo puedo cambiarle de nombre a esta capa simplemente dando un clic sobre el texto. Vean, doy un clic y automáticamente yo puedo configurar o modificar el texto. Por ejemplo, rectángulo nuevo. Vean, creé la capa, pero le pude modificar el texto. Entonces, voy a borrar esto de nuevo. Nada más era para que ustedes lo vieran. Y listo, yo ya tengo entonces mi primer capa. Ya tengo trabajada, ya he creado mi primer capa. Sin embargo, no he trabajado todavía todas las propiedades que nosotros podemos utilizar aquí en AutoCAD.
Si ustedes se recordarán, cuando nosotros empezamos a trabajar, todas las líneas o todos los gráficos que nosotros hicimos, los dibujaba de color blanco. Eso nosotros lo podemos modificar aquí en este apartado de capas. Entonces, ¿dónde lo modificamos? Si ustedes se dan cuenta, aquí está la opción de color. En la opción de color, yo puedo escoger toda esta gran variedad de colores que AutoCAD me ofrece. En mi caso, yo voy a trabajar con un color rojo. Simplemente selecciono el color y doy clic en aceptar. Si ustedes se dan cuenta, estoy tomando los colores que están aquí en esta parte de abajo. Puedo tomar cualquier color de estos que están aquí. Es independiente, ¿verdad? Yo estoy tomando entonces el color rojo que me aparece aquí en la parte de abajo. Selecciono el color rojo y también voy a seleccionar. En este caso voy a decirle a AutoCAD de que quiero trabajar siempre con una línea continua, ¿verdad? Todavía no voy a modificar esta parte y voy a decirle o voy a indicarle a AutoCAD que quiero que este grosor de línea para mi capa rectángulo tenga un grosor de 0.60. Entonces yo aquí escojo, vean, escojo 0.60. Puedo desplazarme con la ayuda de esta barra que está aquí. Puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo y puedo escoger el grosor de línea con el que yo quiero trabajar. Entonces, yo voy a trabajar con 0.60, 0.60, selecciono y doy clic en aceptar. ¿Cómo vamos? ¿Está todo claro? Sí, profe. Muy bien. No es tan complicado, ¿verdad? Simplemente ahorita estamos creando capas y configurando algunas opciones. Por lo general, cuando creamos capas, pues son estos tips, son estas tres propiedades las que se van modificando. ¿Ok? Voy a crear entonces una nueva capa. A esta capa le voy a llamar, por ejemplo, contorno. Y a esta capa, si ustedes se dan cuenta, al momento de crearla, automáticamente me toma las propiedades de la última capa que yo creé. ¿Cómo así? Vean, ya tiene por defecto el color rojo y ya tiene por defecto el grosor de 0.60. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si no queremos las mismas propiedades para esta otra capa, entonces tenemos que ir pues viendo o tenemos que estar bien concentrados, ¿verdad? Al momento de crear nuestras capas para no tener ningún inconveniente como este. Entonces, a esta nueva capa contorno, yo le voy a poner, por ejemplo, un color amarillo. Aquí voy a modificar el tipo de línea y le voy a indicar de que sea continua. ¿Cómo hacemos eso? Observemos. Voy a dar un clic aquí sobre este texto en donde dice continuous y al momento de dar un clic me aparece esta ventana en la que yo puedo cambiar algunas configuraciones. Permítanme un momento, jóvenes. Muy bien, perdonen, jóvenes. Entonces, como les decía, ¿verdad? Nosotros aquí podemos agregar algunos otros tipos de líneas. ¿Cómo abrimos esta ventana? Pues la abrimos, como les dije anteriormente, ¿verdad? Dando un clic sobre la letra continuos. Entonces damos un clic sobre este texto que aparece aquí arribita y nos va a desplegar o nos va a abrir esta ventana en la que nosotros podemos agregar algunos tipos de líneas. Para agregarlos,
Vamos a dar un clic en esta opción en donde dice cargar. Y vean, cuando yo le doy cargar, me abre otra ventana. Y aquí yo ya puedo especificar con qué tipo de línea yo puedo trabajar. Vean, hay un montón de tipos de líneas que yo puedo utilizar. Y en este caso, yo voy a trabajar con una línea punteada. Entonces, recordemos, ¿verdad? Las líneas punteadas son estas que tienen estos como guioncitos, y las líneas continuas son pues aquellas líneas que no tienen ningún tipo que no tienen ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con la primera, que es la ACAD ISO 02W100, que es esta, la primerita que me aparece aquí. Y le voy a dar un clic en aceptar. Si ustedes se fijan, aquí ya me aparece el tipo de línea que yo estoy utilizando. Entonces lo selecciono aquí en esta ventana y ahora le doy un clic en aceptar. Pero antes de que le dé aceptar, quiero que vean, aquí dice continuos en mi capa de contorno color amarillo. Cuando yo le dé clic en aceptar, fíjense en que ahora ya no me aparece continuo, sino que me aparece el tipo de línea que yo escogí hace un momento. Me aparece la ACAD ISO 02W100, que fue la que con la que trabajamos o fue la que seleccionamos hace un momento. Entonces ya nada más voy a cambiar mi, mi grosor de línea. En este caso voy a trabajar con un grosor de 0.35. Voy a dar un clic en aceptar y vean, ya tenemos entonces dos capas. Una capa rectángulo, color rojo, con un tipo de línea continua y un grosor de 0.60. Ya tenemos ahora una capa contorno, color amarillo, con un tipo de línea, esta que es punteada, y con un grosor de 0.35. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien, continuamos entonces. Voy a crear ahora una capa que se va a llamar circunferencia y la voy a dibujar, la voy a crear aquí, circunferencia. Perfecto, le voy a poner entonces un color verde, le voy a indicar de que quiero trabajar con un tipo de línea continua y le voy a indicar de que quiero trabajar con un grosor de 0.25. Listo. Entonces, creé circunferencia, color verde, tipo de línea continua y un grosor de línea de 0.25. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos crear la cantidad de capas que querramos y a cada capa agregarle alguna configuración completamente diferente a la que nosotros ya tenemos. ¿Ok? Voy a crear entonces una nueva capa que se va a llamar Ashurado. A esta capa yo le voy a poner, por ejemplo, un color gris. Voy a tomar este gris que me aparece aquí en esta parte. La voy a dejar siempre como línea continua y en este caso voy a indicarle a AutoCAD de que quiero trabajar con 0.05 de grosor de línea. Y por último, voy a crear entonces una nueva capa que se va a llamar texto. Este texto lo voy a poner con un color cian, que es este celeste que está aquí. Le voy a poner, como es texto, lo voy a dejar como tipo continuo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner en el grosor del texto, se lo voy a poner con 0.30. Voy a dar un clic en aceptar. Y listo, ya tenemos entonces creadas 1, 2, 3, 4, 5 capas.
Se los voy a dejar aquí un momentito para que ustedes vean todas las capas que nosotros creamos, vean el tipo de capa, perdón, el tipo de línea y vean los grosores también, para que ustedes las creen. Profe, a mí me parece desordenado, no importa. No importa. Lo importante es que ustedes tengan creadas sus capas. Cuando manden su tarea, mandan una captura de las capas que ustedes ya crearon, o sea, de lo que tenemos aquí nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? ¿Cómo va Santiago? Jaime, Elman, Diego Valdés. Muy bien, profe, ya hoy fresco aquí. Excelente. Estuardo, ¿cómo vamos? Ya, profe. Ya, profe. Excelente, buenísimo. Muy bien, continuamos entonces. Ya que tenemos entonces creadas nuestras capas, vamos a empezar a trabajar. Si ustedes se fijan, si vemos aquí en el documento de AutoCAD, yo no tengo creado nada, ¿verdad? Absolutamente nada, más que este texto que les dije que íbamos a trabajar, que es nuestra agenda para el día de hoy. Pero más de esto, pues nosotros, o yo ya no tengo nada, ¿verdad? Ya no he trabajado nada. Es importante que nosotros creemos nuestras capas antes de empezar a trabajar, porque así nosotros pues tenemos un mejor orden en nuestro trabajo. Ok, si yo por ejemplo quisiera borrar alguna capa, voy a crear una nueva capa y le voy a poner por ejemplo prueba. Ok, si yo por ejemplo creé una capa, pero ahora yo quiero eliminarla, entonces simplemente tengo que dar un clic aquí en esta opción en donde dice suprimir capa. Yo le doy un clic aquí a este botón y automáticamente me borra esa capa. Ahora bien, si yo tengo alguna línea, algún puntito o algún dibujito en esa capa, yo no voy a poder borrar esa capa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de las capas y si en determinado momento queremos nosotros borrar alguna capa, pero esta capa tiene algún contenido dentro, no vamos a poder borrarla. En este caso yo la pude borrar porque no tenía nada dentro de esa capa. Ahora bien, definir actual. ¿Qué es definir actual? Voy a cerrar estas opciones, esta ventana, yo la cierro aquí en esta parte en donde está la X, aquí en esta esquina superior derecha, y dando un clic en la X, yo puedo cerrar esas propiedades de capas. Entonces, ¿qué es definir actual? Si ustedes se dan cuenta, aquí en estas opciones de capas, aquí por defecto me aparece la capa 0, que es la capa que está creada por defecto. Entonces, definir actual es indicarle a AutoCAD qué capas son las que nosotros, o qué capa, perdón, es con la que nosotros queremos trabajar en AutoCAD. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si yo hago una línea? Yo hago una línea aquí en AutoCAD y por defecto me la va a dibujar en la capa 0. ¿Por qué? Porque esta capa, la capa 0, está definida como actual. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dibujar una línea, pero la quiero dibujar en contorno, por ejemplo, entonces yo tengo que definir como actual la capa contorno. ¿Y cómo hago eso? Observemos esto de aquí. Aquí por defecto tenemos la capa 0, pero si yo despliego este menú y le indico a AutoCAD que quiero trabajar con la capa contorno, por ejemplo, le doy un clic
Y vean, ahora aquí me aparece la capa contorno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora hago una línea y la dibujo en esta parte, por ejemplo, observen de que ya me aparece una línea con estas propiedades, ¿verdad? Ya es color amarillo. Si nosotros observamos las propiedades de capas, observamos de que tiene un tipo de línea continua, ¿verdad? Que fue lo que configuramos nosotros. Y vean, todas las propiedades que nosotros previamente configuramos, ya las está tomando la línea que nosotros dibujamos. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo como actual la capa con la que yo quiero trabajar. Ok, entonces ahora quiero trabajar con mi capa de circunferencia. Perfecto. Activo la capa, vean, la defino como actual, despliego este menú, le doy un clic a la capa y ahora, por ejemplo, voy a dibujar una circunferencia. Y vean, aquí ya estoy dibujando la circunferencia, no estoy dibujando o no la estoy dibujando con medidas exactas, sino simplemente quiero que ustedes vean cómo es trabajar con capas. Entonces ya trabajé con mi capa de circunferencias y vean, está con color verde, tiene un tipo de línea continua y tiene un grosor de 0.25. Dice, ahorita todavía no vemos grosores, ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Pero observen, si yo selecciono, por ejemplo, esta línea, aquí me aparece en qué capa está. Vean, dice capa contorno. La voy a deseleccionar con Escape. Y ahora voy a seleccionar esta línea. Y vean, aquí me aparece de que está en la capa de circunferencia. Tenemos que tener mucho cuidado con las capas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, yo estoy trabajando mi capa de circunferencia y en esta capa yo solamente voy a tener círculos, pero yo la dejé definida como actual. Entonces ahora, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo y vean, me sigue apareciendo en color verde. ¿Por qué? Porque yo tengo definida la capa como actual, la capa de circunferencia. Entonces, si yo quiero que este rectángulo, en lugar de que esté en mi capa de circunferencia, esté en otra capa, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Selecciono el objeto y aquí le indico en qué capa quiero que esté dibujado. Entonces, como es un rectángulo, lo voy a pasar a la capa de rectángulo y simplemente dando un clic, observen. Ahora entonces, si yo lo selecciono, me indica de que está en la capa rectángulo. Voy a deseleccionar. Entonces, observen. Con lo poquito que acabamos de ver, ya vimos de que podemos cambiar las propiedades de los objetos con las que nosotros vamos a trabajar, pero todo esto lo estamos haciendo a través de las propiedades de las capas que nosotros tenemos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Hay que hacer eso que usted hizo ahorita o no? No, esta era una explicación de cómo nosotros debemos de trabajar con las capas. Ok, veamos otro ejemplo. Voy a suponer de que yo estoy trabajando, voy a suponer de que yo estoy trabajando en la capa de texto y voy a hacer un círculo. Si ustedes se fijan, este círculo que yo acabo de dibujar está con color cian, o sea, tiene este color como celeste, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para trasladarlo a la capa correcta? Pues, una opción sería seleccionarlo y luego venir aquí a las opciones de capas y especificar qué capa es la que yo quiero utilizar, por ejemplo, circunferencia. Esa podría ser una opción. O si no, otra opción es trabajar con este botoncito que nosotros vemos aquí que se llama igualar propiedades. El comando de esta opción es IP, que es la abreviatura de igualar propiedades. Entonces, por ejemplo, yo escribo IP, presiono Enter, selecciono la capa correcta con la que yo quiero trabajar
y luego selecciono los objetos que yo quiero que tengan esa propiedad. Entonces, por ejemplo, voy a dar un clic aquí. Ahora presiono Escape y vean, ya tengo entonces los objetos con las propiedades de capas que yo quiero trabajar. Ok, pues ya dicho esto, empecemos a trabajar entonces. Vamos a ver de qué tamaño es esto que está aquí. Ok. Muy bien. Voy a borrar entonces esto que acabo de dibujar y empecemos con el ejercicio. Vamos a hacer un rectángulo. Y este rectángulo lo vamos a hacer en la capa de contorno. Y lo vamos a trabajar de 100 por 100. Entonces yo voy a trabajar aquí un rectángulo que va a medir 100, 100. Presiono Enter y vamos a tener entonces este rectángulo que está aquí. Y este va a ser nuestro contorno. Trabajemos, por favor. ¿Con cuál hizo el rectángulo? Digo, el código, el mando, no sé. El comando es rec. Muy bien. Ya que tenemos nosotros dibujados este rectángulo que está aquí, vamos a hacer un nuevo rectángulo a partir de este que nosotros ya dibujamos. Pero lo vamos a trabajar con el comando que está aquí, que se llama desfase, ¿verdad? Voy a entonces dibujar un nuevo rectángulo y lo voy a hacer con el comando desfa, ¿sí? Que es desfase. Escribo desfa, escribo la distancia con la que yo quiero trabajar, que en este caso lo voy a hacer con 15, presiono Enter y ahora voy a seleccionar el objeto que yo quiero desfasar. Entonces voy a seleccionar este, por ejemplo, y lo voy a mover hacia adentro. Voy a dar un clic y listo. Ya tengo trabajado entonces el segundo rectángulo con el que yo quiero trabajar. Voy a seleccionar este rectángulo que está aquí, este cuadrado que está aquí, y lo voy a trasladar a la capa rectángulo. Entonces voy a tener este gráfico que ustedes ven ahorita en pantalla. ¿Puedes enseñar otra vez? Claro que sí, con mucho gusto. Voy a borrar esto entonces. Voy a escribir el comando desfa. Presiono Enter. Escribo la distancia, que en este caso es 15. Presiono Enter. Selecciono el rectángulo con el que yo quiero trabajar. Doy un clic. Ahora muevo el mouse hacia adentro de ese rectángulo. Doy un clic nuevamente y ya lo tengo trabajado. Selecciono el cuadrado y lo traslado a la capa rectángulo. Si necesitan que les explique otra vez, me avisan. No me salió. Ok, hagámoslo de nuevo. Muy bien, ya tenemos trabajado el rectángulo. Vamos a escribir el comando desfa.
Presionamos Enter. Seleccionamos o indicamos la distancia, en este caso es 15. Presiono Enter. Selecciono el objeto con el que yo quiero trabajar y ahora muevo el mouse, muevo el cursor hacia adentro de ese rectángulo, doy un clic. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ahora lo seleccionamos entonces y lo trasladamos a la capa rectángulo. Y en teoría nos debería de quedar un elemento como este. ¿Cómo vamos, Estuardo? Elman. Ya terminé, profe. Ok, continuamos entonces. Excelente, continuamos. Gracias, Elman. Gracias, Estuardo. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con nuestra capa de circunferencia. Voy a activar entonces, o voy a definir como actual mi capa de circunferencia. Y para eso recuerden, ¿verdad? Seleccionamos este menú y damos un clic en la capa circunferencia. Voy a escribir el comando C, ¿verdad? Escribo C de círculo, presiono Enter y ahora voy a dibujar el círculo exactamente en el centro de este cuadrado que yo tengo aquí. Para esto, simplemente trazando poniendo o uniendo el cursor en alguno de los lados del gráfico, o sea, del cuadrado que nosotros tenemos, se fijan de que automáticamente aquí me aparece como un asterisco, una especie de asterisco aquí al centro de ese cuadrado. ¿Cómo lo hice? Pues presiono el comando C, Enter, paso el cursor cerca de uno de los bordes de este rectángulo y automáticamente me aparece este asterisco que está aquí. Entonces voy a dar un clic aquí en este asterisco y voy a trabajar entonces una circunferencia con un radio de 30. Escribo 30 entonces y presiono Enter. Y listo, ya tengo entonces dibujados 3 elementos con 3 distintas capas que nosotros pues previamente ya creamos, ¿verdad? Muy bien, continuemos. ¿Un radio de qué? Un radio de 30. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué mi círculo me aparece como por líneas? O sea, no así una línea completa, sino como una línea, espeso, tres pesos, tres pesos, tres pesos, tres pesos, tres. Seguramente le pasa eso porque las propiedades de capas que usted utilizó le puso a lo mejor alguna línea punteada. Vea qué es lo que pasa. Esto por favor no lo hagan. Solo quiero que vean ustedes qué es lo que pasa. Por ejemplo, estoy ahorita en la capa de circunferencia, en el tipo de línea está continua, pero yo puedo escoger algún otro estilo algún otro estilo de tipo de línea. Y por ejemplo, yo voy a escoger esta, que se llama Hidden 0.75. ¿Sí? Esta que está aquí, que es punteada, pero es un poquito más pequeña. Voy a seleccionarla. Aquí voy a escoger, por ejemplo, esta Hidden 0.75 y le voy a dar un clic aquí en aceptar. Vean qué es lo que pasó. Sin necesidad de tener que cambiar las propiedades, pues ya automáticamente me modificó las propiedades de esa capa y yo ya no tuve que hacer ninguna otra configuración a los dibujos que yo ya había hecho, sino que automáticamente los dibujos que ya están en esa capa
pues pasan a tomar esas propiedades que yo voy configurando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo puedo ir configurando las propiedades de capas a como yo lo crea o considere conveniente y pues de esta forma ir trabajando. Entonces, Jaime, si usted tiene esta circunferencia con un tipo de línea punteada, como el que vemos aquí, entonces lo que usted tiene que hacer es dar un clic aquí en el apartado de tipo de línea, escoger el tipo continua y darle un clic en aceptar. Cuando usted haga eso, pues ya automáticamente AutoCAD va a reconocer esa configuración y se lo va a poner a todos los objetos que nosotros pues previamente ya tengamos dibujados. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a activar ahora nuestra capa de asurado, que es la que tenemos aquí arriba con color gris. Y vamos a trabajar ahora un asurado. ¿Qué es el asurado? Pues el asurado no es más que algún tipo de patrón que nosotros podemos utilizar en nuestros gráficos hechos aquí en AutoCAD. Esta opción nosotros la tenemos aquí en esta parte, se llama sombreado. Para trabajar aquí en AutoCAD se llama sombreado. Y vean qué es lo que hace. Algún polígono o algún dibujo que nosotros tengamos le aplica una especie de patrón que nosotros previamente configuramos. Entonces, voy a dar un clic aquí a este botón que está aquí, a este comando que está aquí, a este icono. Y cuando yo abra este icono, vean aquí por defecto me despliega o me cambia esta barra de opciones que nosotros tenemos aquí. En esta opción o en estas opciones que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos cambiar las propiedades o podemos cambiar el patrón con el que nosotros queremos trabajar. Vean aquí, por ejemplo, dice patrón. Entonces, esas distintas configuraciones nosotros las podemos cambiar aquí. Voy a dar un clic aquí en este triangulito que tiene una barrita arriba, que está aquí. Y vean qué es lo que pasa. Aquí me despliega otros distintos tipos de patrones con los que yo puedo trabajar con AutoCAD. Entonces, vean, tenemos bastantes. Entonces, yo, por ejemplo, voy a escoger el que más me guste a mí. Por ejemplo, yo voy a escoger este que se llama ANSI 31. Este que está aquí. Lo selecciono y yo puedo escoger el lugar en donde yo puedo poner el patrón. Vean, yo puedo indicarle de que lo quiero aquí en el centro de la circunferencia, lo quiero aquí en esta parte o lo quiero aquí en esta parte. Entonces, por ejemplo, yo voy a indicarle de que quiero el patrón en esta parte, doy un clic y si se fijan, el comando sigue activo. ¿Qué quiere decir eso? De que yo podría seguir agregando este patrón en las distintas superficies o en las distintas áreas con las que yo estoy trabajando. Pero yo solo quiero este patrón en esta parte. Entonces, ¿qué hago? Presiono Enter. Y de esta forma, pues yo ya tengo entonces dibujado el patrón que yo seleccioné en esta parte, en esta única parte en la que yo quería trabajar. Yo puedo también cambiar estas configuraciones. ¿Cómo lo hago? Selecciono este asurado que yo tengo aquí y puedo decirle, bueno, ya no quiero estas líneas inclinadas, sino que ahora quiero trabajar con ladrillos, por ejemplo. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta especie de ladrillos que están aquí. Ahora bien, puede que en algún momento pase esto, de que no vemos nosotros dónde están los ladrillos. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque nosotros tenemos que cambiar la escala del dibujo en el que nosotros estamos trabajando. La escala nosotros la podemos cambiar aquí, en esta parte, en este apartado en donde está
este icono que está aquí. Entonces, yo por ejemplo voy a cambiarle la escala a 0.5 y si no sigue apareciendo nada, pues yo tengo que ir cambiando el valor, en este caso, de la escala hasta que pues yo pueda visualizar este elemento. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear aquí un nuevo patrón y le voy a poner el mismo que yo escogí hace un momento. Voy a poner este ladrillo y fíjense, allí ya puedo visualizar de que está el ladrillo. Tiene una escala de 1. Voy a ponerle, por ejemplo, 0.40 y vean, ahí ya puedo ver el ladrillo. Sin embargo, sigue estando muy grande. Entonces, lo selecciono, le cambio el factor de la escala. Voy a ponerle, por ejemplo, 0.1. Y vean, ahí ya me va apareciendo. Sin embargo, creo que está todavía muy grande. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo selecciono y voy cambiando los valores de la escala. Por ejemplo, aquí voy a poner 0.5. 0.05. Y presiono Enter. Y vean, ahí ya va tomando, visualmente, digamos, ya se ve mucho mejor. Entonces, nosotros podemos hacer podemos trabajar con estos distintos patrones y, si se dan cuenta, seleccionando el objeto o seleccionando el patrón, cambiando el valor de la escala, pues nosotros ya podemos ver o ya podemos, por ejemplo, aquí voy a cambiar a 0.1, ya podemos visualizar cómo se vería ese patrón con el que nosotros estamos trabajando. Voy a borrar esto que está aquí, nada más era como explicación. Voy a seleccionar esto. Y voy a trabajar entonces con el patrón que habíamos dicho que era el ANSI 31. Listo, trabajemos esto por favor. ¿Tienen alguna duda de esto? A mí no me sale. Ok, hagámoslo de nuevo entonces. Voy a activar el comando. Está bien, Mayos. Vamos a trabajar con 0.5. Quiero que veamos esta parte. Voy a trabajar entonces el comando de sombreado, ¿verdad? El comando de asurado, que es este icono que está acá. Y le voy a indicar de que yo quiero trabajar con este tipo de línea que es el ANSI 31. Lo selecciono y ahora selecciono la superficie en la que yo quiero trabajar. Doy un clic y ahora voy a dar un clic aquí, voy a dar un Enter. Y yo ya tengo entonces configurada o ya tengo asurada esta parte que nosotros tenemos aquí. Elman dice en el chat, lo dejamos en 0.5. Muchas gracias por su pregunta, Elman. Vean, nosotros podemos aquí, como bien les decía hace un momento, cambiar el factor de escala con el que nosotros estamos trabajando. Por defecto viene en 1, pero vean cómo queda. Sí, queda más separado. Inclusive nosotros podríamos ampliar esta separación. Por ejemplo, ahora le voy a poner 2 y vean cómo queda de separado. Entonces, aquí nosotros podemos ir configurando estas opciones. En este caso, A mí me sigue saliendo gris. vamos a trabajar entonces con 0.5. Ok, sigue saliendo gris. Perfecto. ¿Qué hacemos? Hagamos algo, Estuardo. Vamos a hacer un rectángulo que sea mucho más grande de lo que nosotros estamos trabajando y a este rectángulo pongámosle el patrón, ¿sí? A veces pasa que aunque nosotros estamos constantemente cambiando el factor de escala, el patrón sigue pareciendo como sólido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear un rectángulo mucho más grande y a este rectángulo ponerle el patrón. Por ejemplo, yo voy a poner este que está aquí y se lo voy a poner a este rectángulo que está aquí.
Haga esto, Estuardo, y me cuenta si con si con un rectángulo mucho más grande, ahí sí puede aplicar el patrón. Me sigue saliendo gris. Ok, ¿qué tipo de asurado es el que está utilizando? El sombreado, ¿no? El ANSI 32. El ANSI 32. Ok, intente cambiar de patrón. Use este que se llama Angle, el de ladrillos que está aquí. Sigue gris. Va, entonces, Igual a mí, pero a mí me ponen azul por el color que puse. ok. Muy bien, entonces, hagamos una cosa. Seleccionemos el asurado y aquí pongámosle un factor de escala de 0.009 y veamos qué pasa. Sí, por ejemplo, vean ahí a mí ya me aparece en color gris, como les aparece a ustedes, ¿verdad? Pero vean, yo lo selecciono, cambio el factor de la escala, por ejemplo, le voy a poner 1 y vean, ahí yo ya puedo visualizar la textura o el patrón con el que yo estoy trabajando. Entonces, probemos con valores mucho más pequeños, por ejemplo, 0.005 o 0.009, pero trabajemos con 0.00. Y me cuenta cómo le va. ¿Cómo le fue, Eduardo? Probé con 0.009 y me sigue tirando gris. Ok, con 0.05. Igual. Intente cambiar con algún otro asurado, el que usted quiera, con cualquiera de los que están aquí. A veces estos tienen algunas otras escalas. Por ejemplo, aquí voy a trabajar con esta, que se llama Gravel, y le voy a poner 1, por ejemplo. Y ve aquí, si no le ayuda el estar trabajando con valores pequeños, podemos intentar también modificarlo a valores mucho más grandes. Por ejemplo, ponerle un 2, ¿verdad? O cambiar el factor a un 4, ¿verdad? Son valores mucho más grandes con los que nosotros estamos trabajando. Eh, si de pronto no le funciona esto, yo le recomendaría de que usted trabajara con un rectángulo mucho más grande que los que estamos trabajando y que aquí aplique el asurado. Y ahí probablemente sí le funcione. Por ejemplo, voy a trabajar aquí con este. Voy a poner este que está aquí y vean, me aparece asurado. Aquí vamos a darle en ajustar. Y vamos a cambiar el factor de escala, por ejemplo, a 1. No me funciona, lo modifico entonces a 0.05. Si no me funciona, lo más conveniente es que lo borremos y lo volvamos a hacer de nuevo. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, con un asurado. Voy a escoger alguno con el que yo quiera trabajar y le aplico este asurado. Lo selecciono, voy a cambiarle la escala y vean, ahí yo ya puedo visualizar de que ya estoy trabajando con un patrón. Vean, si me acerco, ya lo puedo visualizar. Le voy a modificar la escala,
por ejemplo, a 4 y vean, ya se puede visualizar la escala. Pero ¿cómo pude hacer esto? Se dieron cuenta de que al principio me aparecía color gris. ¿Cómo lo trabajé entonces? Pues trabajé un rectángulo mucho más grande, ¿sí? Vean el tamaño del rectángulo en base a lo que nosotros estamos trabajando. Hice un rectángulo mucho más grande y con este rectángulo ya pude aplicar un patrón. Muy bien. Continuemos entonces. Voy a borrar esto que trabajamos aquí, esto que dibujamos aquí. Y vamos a seguir trabajando con esto. Ya vamos a terminar, no tengan pena. Lo único, la única capa que nos queda por trabajar es la capa que se llama texto. Entonces, voy a definir como actual mi capa texto. Y ahora voy a trabajar un texto que nosotros tenemos, estas opciones las tenemos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos texto de líneas múltiples, pero también tenemos texto de una línea. Voy a trabajar en este caso con texto de líneas múltiples y voy a dar un clic. Ahora bien, aquí dentro de esta circunferencia voy a poner, por ejemplo, voy a dibujar aquí un rectángulo y en este texto yo voy a poner mi nombre. Entonces voy a poner, por ejemplo, Rodrigo Joel Tilón. Y voy a indicar también, voy a presionar Enter. Voy a poner aquí, por ejemplo, cuarto construcción. Voy a presionar Control, mantengo presionado Control y voy a presionar Enter. Y de esta forma yo le indico a AutoCAD de que ya terminé de escribir. ¿Sí? Hagamos esto, por favor. Creamos un texto múltiple y tratemos de ponerlo aquí al centro de lo que nosotros ya dibujamos. Si tienen algún inconveniente, me avisan. ¿Cómo termino de escribir, profe? Ok. Por ejemplo, aquí yo tengo activado entonces la opción de escritura, ¿verdad? Yo puedo seguir escribiendo. Puedo borrar. Puedo hacer las modificaciones que considere. Presionando Control. Vamos a abrir aquí el teclado en pantalla. Control, recordemos de que es esta tecla que está aquí, ¿verdad? Dice, puede decir Control o puede tener esta abreviatura. Entonces, mantenemos presionado Control y presionamos Enter. Mantenemos presionado Control y presionamos Enter. Entonces, vean, mantengo presionado Control, no suelto, presiono Enter y con esto yo ya tengo entonces finalizada la opción de escribir texto. ¿Cómo vamos? Ya, profe. Ok, ¿esto sí lo puedo trabajar, Estuardo? Sí, pero me queda pequeño un poco. Ah, ok, perfecto. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos modificar el texto? Por ejemplo, quiero modificar el tamaño, quiero modificar el tipo de letra, o quiero modificar la justificación con la que yo estoy trabajando este texto. Entonces, ¿qué hacemos? Presionamos doble clic sobre el texto. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer, doble clic. Y ya puedo trabajar ahora con las configuraciones de este texto.
Otra opción que nosotros tenemos para salir de esta configuración de texto, además de presionar Control Enter, es dando un clic afuera del texto. Por ejemplo, voy a dar un clic y vean, yo ya cancelé entonces la opción de escribir texto. Entonces, configuremos esto. Voy a dar doble clic. Ahora, yo puedo seleccionar el texto que yo trabajé previamente y ahora puedo cambiar las propiedades de este texto. Por ejemplo, puedo cambiar el tamaño. ¿Dónde cambio este tamaño? Lo cambio aquí en esta opción en donde dice estilo. Aquí yo puedo cambiar el tamaño. Vean, aquí dice 2.5. Yo le podría cambiar aquí el valor de 2.5. Por ejemplo, le voy a poner 4 y veamos qué pasa. Le pongo 4, presiono Enter y vean, allí automáticamente ya me cambió el tamaño del texto. Resulta de que me quedó muy grande, entonces le voy a poner 3, por ejemplo, y allí ya me parece más conveniente. Entonces, si ustedes el texto lo tienen muy pequeño o lo tienen muy grande, en esta opción, en donde están las opciones de estilo, nosotros podemos cambiar el tamaño de este texto. Estaba en 2.5, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Estaba así en 2.5, pero ahora nosotros lo pusimos en 3. O yo, por ejemplo, lo puse en 3. Yo puedo también cambiar el tipo de texto con el que yo estoy trabajando, o sea, la fuente o el tipo de letra con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, le voy a poner este tipo de texto o le voy a poner, qué sé yo, algún otro que a mí me guste. Por ejemplo, le voy a poner este que está aquí, ¿sí? Solo para que ustedes vean el ejemplo. Pero ahora resulta de que el texto está muy pequeño, ¿verdad? Entonces yo debo de ir jugando con los estilos de texto, pero también debo de ir jugando con el tamaño del texto con el que yo estoy trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner el doble, que es 6. Y creo que está muy grande, entonces le voy a poner un 5. Entonces vean, aquí yo ya modifiqué tanto la fuente con la que yo estoy trabajando y también modifiqué el tamaño del texto con el que yo estoy trabajando. Ahora bien, yo quiero de que esto que yo dibujé aquí o esto que yo escribí aquí esté centrado. Entonces, para eso tenemos estas opciones que están aquí en el apartado de párrafo. Nosotros podemos ponerlo aquí justificado hacia la izquierda, lo podríamos poner centrado, lo podríamos poner justificado hacia la derecha, o inclusive lo podríamos poner justificado en ambos lados, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso voy a trabajar con el centrado. Y ahora, para finalizar, solamente doy Control Enter o un clic afuera del texto. Entonces voy a dar un clic aquí afuera y listo, ya he terminado. Resulta de que este texto está un poquito arriba, entonces lo voy a desplazar, ¿verdad? Recordemos el comando es D, Enter, y yo ya puedo desplazar este texto a donde yo quiera. Entonces yo voy a desplazar este texto, lo voy a desplazar un poquito hacia abajo, nada más para que me quede bien centrado. Y listo, yo ya he terminado entonces mi ejercicio. Entonces, creemos texto, por favor, creemos un texto, cambiemos las configuraciones, cambiemos el tamaño, cambiemos el tipo de letra, justifiquemos en nuestro texto y con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Cuánto vale esto, profe? Esta actividad vale 10 puntos. Entonces, ¿qué van a subir ustedes a la tarea? ¿Qué van a subir a la plataforma? Van a subir una captura de estas propiedades, ¿verdad? De las capas creadas con todas las propiedades que nosotros ya previamente trabajamos.
Y también van a tomar una captura de este ejercicio que hicimos hoy, ¿verdad? De todo este gráfico que nosotros hicimos hoy. Entonces, 2 capturas, ¿verdad? Una, las propiedades de capas, y otra, el ejercicio en el que nosotros pues ya estamos trabajando con las capas. Una última explicación. Si ustedes se dan cuenta, aunque nosotros aquí pusimos algunos grosores de línea, en nuestro gráfico no se pueden visualizar. ¿Por qué no se pueden visualizar? Porque nosotros tenemos que activar esa opción. Entonces, ¿cómo la activamos? Nos venimos a estas 3 barritas que están aquí en esta parte de abajo, en la esquina inferior derecha, en donde dice personalización. O si están trabajando en inglés, dice customization. En esta parte de aquí abajo, damos un clic y nos aparecen estas distintas opciones con las que nosotros podemos trabajar. Vamos a activar la opción que se llama grosor de línea y simplemente dándole un clic, aquí ya me aparece este icono que está aquí, que aparece con 3 líneas. Este que tenemos aquí abajo. Lo voy a desactivar para que ustedes vean. Lo desactivo y vean, se ocultó. O sea, ya no aparece este botón. Entonces lo tengo que activar y ya me aparece este icono en esta parte de aquí abajo. Para activarlo, recuerden siempre de que debe de estar en color azul. En este caso está en color gris porque está desactivado. Entonces le voy a dar un clic para activarlo. Y vean, al darle un clic, se dieron cuenta de lo que pasó en el gráfico, ¿verdad? Los grosores de línea, ahora sí ya los podemos observar, vean. Ya se ve distinto el gráfico. Entonces, aquí nosotros activamos los grosores de línea, pero también los desactivamos. Entonces, lo desactivo, lo activo. Lo desactivo, lo vuelvo a activar. Entonces, en la tarea, ustedes van a, como bien les había platicado hace un momento, ¿verdad? Una fotografía de sus capas, una fotografía del elemento trabajado sin los grosores de línea y una última fotografía con los grosores de línea. Entonces, al final van a ser 3 fotografías o 3 capturas las que ustedes me van a enviar como tarea. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Está todo claro, Santiago? Yuvini, Jaime, Estuardo, Elman, Diego. Sí, profe. David Manso, ¿todo claro? Sí, profe. Profe, yo me perdí en la parte donde no pude poner el sombreado. Ok, perfecto. Si quiere veámoslo de una vez, Estuardo. Para quienes no tienen ninguna duda, pues con esto terminamos la clase de hoy. Recuerden 3 capturas. La primera, propiedades de capas. La siguiente, el gráfico sin grosores de línea, o sea, así como lo vemos ahorita. Y la última, activando los grosores de línea. Entonces, para quienes ya no tienen ninguna duda, con esto terminamos. Para quienes tienen alguna duda acerca de todo el proceso que nosotros hicimos para trabajar esto, pues nos podemos quedar un ratito más y trabajar esta parte. Nos vemos, profe. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, profe. Feliz tarde. Ok. Santiago, ¿usted tuvo también algún inconveniente? Muy bien, trabajemos entonces. Le voy a trabajar o voy a dar la opción aquí a Estuardo de que pueda compartir pantalla para que
yo pueda observar qué es lo que está trabajando usted. Permítame un momento. Ok, en este momento ya acabo de activar esta opción. Si usted pudiera compartirme pantalla y trabajar directamente desde su computadora Ajá. para que trabajemos mejor. Me dice que otro participante está compartiendo. Perfecto, voy a dejar de compartir entonces. Ujú. Ok, intente ahora, por favor. Ajá, aquí ya no sé si se mira. Sí, ya lo veo. Ajá. Ok, Borro esto. sí, bórrelo, por favor. Me iba aquí a sombreado, ¿va? Ajá. Yo ponía el Lancy, el 32, por si era otra cosa. Voy y le daba aquí. Aunque ahí está en el. En una capa distinta, no importa, déjelo allí. Solo cambiar de una vez. Ve y así me quedaba. Ok. Cambiémosle la escala, pongámosle 4 y veamos qué pasa. Dele la primera, ajustar automáticamente la escala de sombreado. Ahí está. Ahora selecciónelo y ahora cambie la escala. ¿Cuánto? Póngale 5, veamos qué pasa. Ahí está, ¿ya No, vio? era más. Ajá. Va, entonces, como les decía hace un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir probando algunas escalas hasta que nos vayan quedando bien, ¿verdad? Si se dio cuenta, ahorita no nos funcionaba con valores pequeños, pero sí nos funcionó con un valor más grande. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Tenemos que ir probando con distintos valores de escala. ¿Ese lo dejo así o...? Sí, ese lo puede dejar así, no hay ningún inconveniente. Al menos ya usted ya pudo observar de que sí se puede trabajar, lo único es de que tenemos que ir cambiando los valores de escala. Va y la última duda es respecto al nombre, digamos, le daba aquí En en el texto, texto de línea, correcto, texto de línea múltiple. le daba aquí en el centro, ¿va? No importa dónde, Estuardo. Va, digamos, lo ponía ahí ¿Ok? Ahora y entonces escriba su nombre. cambiaba esto a uno, Muy bien. como que está muy grande. Escriba su nombre y después trabaja las configuraciones. Ahí me quedaba así chiquito. Muy bien, entonces ahora dele doble clic. Ujú. Dele doble clic sobre el texto porque ahí no le funcionó. Aléjese un poquito y Sí. dele doble clic. Ahí está. Ahí abrimos las configuraciones. Seleccione el texto primero. Ok, Ajá. ahora sí, cambie el tamaño del texto. Póngale, por lo menos póngale un 3. Ahí está. Ajá. Ahora dele un clic afuera y ya vio, ahora sí ya cambió el tamaño del texto. Ajá. Si cree que todavía está muy pequeño, entonces cambie el Cabal, digo, ¿cómo era para cambiar el...? Ahí está. Ahí está. Según recuerdo. Ok, Ah, ajá. ¿quiere agregar algo más a esto? ¿Quiere modificar el tipo de texto? ¿O lo quiere dejar así como ¿Cómo está? lo podría poner en el mero centro? Ok, para moverlo, para desplazarlo, pues es el comando desplazar, ¿verdad? Recuérdese que el comando es D. Seleccione,
comando D, Enter. Ahora sí, un clic donde usted quiera, allí. Y ahora desplácelo a donde usted quiera. Cuando ya lo considere que esté bien, entonces le da un clic nada más. Ajá, ahí está, cabal. Ok, entonces ahí estaríamos, Stuart. Ah, vaya, profe. ¿Alguna otra duda? No, ya, cabal. Solo en esa parte me perdí. Muy bien. Entonces, pues con esto finalizamos. Ah, bueno, profe. Ahí se recuerda de enviarme las 3 capturas. Sí pudo observar ¿De dónde lo, eran las capturas? De eh, propiedades, ¿verdad? ajá, una es de propiedades, la otra es del gráfico sin los grosores de línea y la última es con el gráfico pero con grosores de línea. Era aquí en personalización. Personalización, grosor de línea. Está como en el centro, por ahí. Ahora active grosor de línea. Ajá, ya la activé. Ok, pero ahora actívelo en la barra de opciones de donde está abajo, por donde están los parámetros de referencia a objetos. El que está a la par, el que está a la par. ¿Viste? Ese que está ahí, ahí está. ¿Ya se dio cuenta? Ajá. Ya cambió con grosores de línea. Entonces, una captura es sin los grosores y la otra captura es con los grosores. Ah, vaya, profe. ¿Sí? Entonces, pues ya nada más le queda tomar esas capturas y enviar la tarea y con eso terminamos el día de hoy. Ah, vaya, profe. Muchas gracias. Que tengan buen día, Estuardo. Nos vemos en la siguiente clase. Ajá. Bueno.